será titulado Viendo lo que otros desearon. Viendo lo que otros desearon es el tema para esta tarde. Y lo tomamos de este pasaje bíblico que hemos leído. Encontramos en la primera venida del Señor, encontramos que las personas de aquel tiempo todos venían las escrituras donde estaba profetizada la venida del Mesías, su primera venida. Encontramos que ellos tenían la letra de la promesa. Ellos tenían esa promesa en forma de letra. Y encontramos que todos los profetas habían profetizado de la venida del Mesías. Y todos los santos, todos los justos, todos aquellos profetas que supieron de la venida del Mesías, desearon vivir los días de la venida del Mesías. Pero, conforme a como dice el mismo Mesías en su primera venida, muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Por lo tanto, aquellos santos profetas que habían hablado de la venida del Mesías habían tenido la visión del Mesías, habían tenido la revelación, habían recibido la palabra profética para darle al pueblo, para que el pueblo estuviera percibido, esperando la venida del Mesías. Todos aquellos santos profetas, siendo profetas, tenían las dos cosas juntas, por lo tanto Dios los quería llevar hacia el pasado y ver las cosas que acontecieron en el pasado. También lo quería colocar en el presente y ver las cosas del tiempo presente de ellos de la manera en que Dios la veía. Y luego Dios los podía llevar hacia el futuro, y ellos podían ver el futuro como si estuviesen viendo el presente. Ahora sabemos que estos santos hombres de Dios caminaron en el tiempo hacia el pasado y hacia el futuro también, viendo cosas del pasado y viendo cosas del futuro, y ellos hablaron las cosas que vieron. Porque un profeta es un vidente y un vidente es uno que ve. Y él ve hacia el pasado y ve el presente, también ve hacia el futuro. Encontramos que la Escritura también dice que el pueblo sin visión perece. Y para que pueda haber visión del pueblo tiene que haber que la visión solamente está en el ministerio profético. Está en el profeta, entonces la visión viene al profeta y la palabra viene al profeta. Y ahora podemos ver estas cosas. Fíjense, usted quiere ver a algún profeta caminando hacia el pasado y ver las cosas del pasado, cómo acontecieron, y luego contar las cosas que acontecieron en el pasado. Usted busque el libro de la Génesis y usted encontrará que ahí Moisés narró todo lo que aconteció allá en el pasado, y usted busca los demás libros y usted encuentra ahí cómo Moisés narra cosas que acontecieron en el pasado. Y usted encuentra también otros profetas hablando de cosas que acontecieron en el pasado. Por lo tanto, entonces, usted tiene que entender lo que significan estas cosas, y lo que significa delante de Dios, lo que Dios promete, y lo que significa el tiempo
en que Dios cumple lo que Él ha prometido. O sea que para Dios lo que Dios promete es grande, y cuando Dios lo cumple, delante de Dios es grande, porque es algo grande en los planes de Dios, que Él lleva a cabo. Ahora en la vista de los hombres acá, a la vista humana, a la vista de los gobiernos terrenales, se puede parecer alguna cosa tonta, alguna cosa ignorante, pero lo importante es cómo se vean las cosas a la vista de Dios. Las cosas que los seres humanos acá hacen en lo natural y los gobiernos hacen, a la vista de Dios es algo tonto, algo de ignorante. Pero lo que Dios hace y lo que Dios cumple delante de Dios es lo grande. Porque la palabra de Dios permanece para siempre, todo los cielos y la tierra, y todo lo que hay en esta tierra, todas las cosas terrenales que hay aquí, los gobiernos terrenales y todas esas cosas, han de pasar, han de desaparecer. Están sujetas a tiempo, a la dimensión de tiempo, por lo tanto, tienen que desaparecer. Bueno, aquí encontramos cómo por tantos años había sido prometido la venida del Mesías como el Cordero de Dios. Pero cuando fue cumplida la profecía mesiánica en aquellos tiempos, encontramos que la misma venida del Mesías pegó en los ojos de las grandes religiones de aquel tiempo. Y él les habló en parábolas, y hablándole en parábolas, ahí se estaba cumpliendo también escritura. Y los discípulos que le preguntaban a Jesús, bueno, ¿por qué tú le hablas en parábolas? ¿Por qué no le hablas estas cosas abiertamente? Y se las está hablando en parábolas, y él les dice, esto es de esta manera porque a ellos no les es permitido conocer los misterios del reino de los cielos. Y por causa de que no les es permitido a ellos, entonces todos los misterios del reino de los cielos les he hablado en forma paradójica, en parábolas. Pero a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Por esa causa, entonces, luego él les explicó a ellos la parábola, la cual, además, no le era permitida entenderla. Y él les dice que aquellos que no entendían, ellos con sus ojos veían, pero no entendían. Viendo no veían, y oyendo no oían, y entonces no entendían. Por lo tanto, se cumplía en ellos la palabra, la profecía que dijo Isaías, que con sus ojos mirarían, verían y no entenderían, y así con sus oídos escucharían pesadamente, y con el corazón y no entenderían en su corazón. Por lo tanto, entonces no se apercibirían. Ahora encontramos el cumplimiento de cada cosa de la profecía bíblica, así que podemos ver que de la manera que Dios mueve cada cosa es la manera correcta, y en cada cosa que Dios hace, y de la manera que Dios actúa, y de la manera que Dios habla a través del verbo de carne que Dios habla, es la manera correcta que debe ser hablado, lo que debe ser hablado, porque en eso estará cumpliéndose la palabra de Dios. Bueno, entonces podemos entender que para unos es concedido entender los misterios del reino de los cielos, y para otros no es concedido. Y en esta parte el tema nuestro es viendo lo que otros deseamos. Y
en este siglo XX en que estamos viendo lo que muchos desearon, lo que otros desearon, santos apóstoles, santos profetas, la misma escritura que se cumplía ya vuelve y se repite. En aquellos tiempos estaban viendo el cumplimiento de la promesa para aquel tiempo. Estaban viendo el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías. La estaban viendo todas las personas por donde quiera que pasara el cumplimiento de aquella promesa encarnada. Pero habían, como siempre, dos grupos. Unos que no veían, aunque veían, viendo no veían, viendo no entendían, porque ver es entender, y oyendo no entendían, oían pesadamente. Por lo tanto, este es uno de los grupos. El otro grupo era el grupo que viendo el cumplimiento de lo que Dios había prometido, y viendo cómo cada cosa tomaba forma y se cumplía, viendo ellos entendían lo que estaba aconteciendo y ellos creían lo que estaba aconteciendo. A esos que podían ver el cumplimiento de lo que estaba prometido, verlo, entenderlo, a esos el Señor le dijo: mas a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y les dijo que eran bienaventurados. Le dijo: bienaventurados nuestros ojos, porque ven, y nuestros oídos, porque oyen. Y también le dijo, más adelante le dijo, luego de terminar de hablar, le dijo que el que tenga oídos para oír, oiga. Por lo tanto, usted puede ver, puede entender que todas estas cosas que están prometidas en la palabra, cuando son cumplidas, habrá aquellos que son bienaventurados y que nuevamente la bienaventuranza que es hablada aquí se repetirá para ellos. Cuando ellos puedan ver el cumplimiento de las promesas para este siglo XX en que vivimos, entonces retorna luego nuevamente la palabra de Dios y nos dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Yo me creo que los ojos bienaventurados tienen para él en este tiempo, porque son ojos bienaventurados los que quieran ver en este tiempo. ¿Qué habrá para ver en este tiempo? Lo que habrá para ver es la promesa de Dios para este siglo XX, y la promesa más grande que Dios ha hecho para este siglo XX es la promesa de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, son bienaventurados los ojos de aquellos que podrán ver la segunda venida del Señor conforme al orden de su segunda venida. Son Moisés y Elías. Y serán bienaventurados los oídos de aquellos que podrán oír lo que el Señor en su segunda venida tenga para decir. Porque la bienaventuranza aquí de la cual el Señor está hablando en su primera venida, la bienaventuranza era que aquellos que estaban allí y entendían
que la venida del Mesías estaba cumplida en medio de ellos, en la que les estaba hablando, y aquellos que podían ver y entender, que podían entender bien aquella promesa y verla cumplida en ese joven, y podían oír lo que él tenía para decir en su ministerio, pues eran personas bienaventuradas. Y así también serán bienaventurados aquellos en este siglo XX que puedan ver el cumplimiento de la segunda venida del Señor conforme al orden de su segunda venida. Porque muchos de los santos profetas, muchos de los santos apóstoles, y aún los mensajeros de las 7 edades desearon vivir y ver este tiempo, y ellos solamente vieron a través de sus ministerios que habían ellos, a través de sus ministerios proféticos, ellos vieron lo que habría de acontecer, pero ellos estuvieron viviendo un tiempo en donde la segunda parte de la venida del Señor estaría fuera del tiempo de las edades, cuando ya ellos habrían partido. Pero serían bienaventurados aquellos que estuvieran predestinados para que sus ojos estuvieran abiertos de una manera milagrosa, abiertos por Dios para ver. Porque no solamente es un milagro que le sean abiertos los ojos a los niños físicamente ciegos, sino a una persona que espiritualmente no veía, que pueda ver espiritualmente el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Es un milagro más grande. Por lo tanto, preferimos entonces los milagros espirituales, que no son de más provecho que aún los milagros físicos. El milagro más grande para una persona en este tiempo es que sus ojos puedan ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para este siglo XX en su palabra, y puedan oír lo que el cumplimiento de esa promesa tenga que decir. O sea, cuando Dios cumple su promesa de su venida, que en su venida Él tiene un mensaje. Entonces son bienaventurados los que pueden ver su venida y pueden oír el mensaje que Él trae en su venida, que no es el mensaje de una de las edades de la iglesia, sino que es el mensaje del año del jubileo. Es el mensaje más grande de todos los mensajes. El mensaje de la primera edad, el grande, el de la segunda, el de la tercera, el de la cuarta, el de la quinta, el de la sexta, el de la séptima. Pero después de eso viene el mensaje más grande de todos, que es el mensaje del año del jubileo. Y ese gran mensaje del año del jubileo es el mensaje que trae el Señor en su segunda venida. En el cumplimiento de la segunda venida del Señor, Él viene proclamando ese mensaje, en donde viene proclamando juicio para el mundo y bendición para los escogidos. Viene proclamando el fin de los reinos mundiales. El fin de los gentiles viene siendo proclamado, el fin de todos los reinos terrenales es proclamado, porque es en el año del jubileo en donde todas las cosas regresan a su dueño original. Y el dueño original de esta tierra son los hijos de Dios. Adán perdió el derecho, pero fue restaurado el derecho a los hijos de Dios. Y en este año del jubileo es entonces proclamado el tiempo de la restauración
de todas las tierras a los hijos de Dios. La tierra completa le será restaurada a las manos de los hijos de Dios. Todo el poder que tenían los hijos de Dios le será restaurado. Y los que están viviendo en esta tierra, que no son los hijos de Dios, tendrán que abandonar esta tierra. Tendrán que salir de esta tierra. Ya sabemos que ellos han de salir conforme a la promesa de Dios. Encontramos allá en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, que dice de la manera que van a abandonar esta tierra. Entonces harán su resistencia para no querer abandonar esta tierra, pero la tendrán que abandonar de todas maneras. Porque cuando se llega al año del jubileo, que es el año 50, que es el año de redención, de todas las cosas regresar a su dueño original, que cuando él se pagó el precio en su primera venida, cuando viene en su segunda venida, él es el dueño original. Al ser el dueño original, él viene y reclama esta tierra y todo lo que hay en esta tierra, y tiene entonces que entregar esta tierra a los hijos de Dios. Después de haber la limpieza en esta tierra, y aquí está esa limpieza, la manera en que va a ser esta. Capítulo 4 de Malaquías dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así es que no van a tener en los siglos venideros, no van a tener lugar para levantarse nuevamente en algún otro reino. O sea que no van a haber más reinos mundiales o más reinos terrenales que pertenezcan al enemigo, o que sean controlados por el enemigo. Por eso es que el enemigo puede controlar los reinos terrenales actualmente, porque esos reinos terrenales están bajo una perversión. O sea, estos reinos terrenales no son el reino de Dios y no son el reino de los hijos de Dios. O sea que estos reinos terrenales no son los reinos de los hijos de Dios, son los reinos de los hijos del mundo. Pero la Escritura dice que vendrá un día, vendrá un tiempo en que los reinos del mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Por lo tanto, entonces van a desaparecer los reinos de este mundo, y entonces estará establecido aquí en la tierra el reino de Dios. Así que entonces en el reino de Dios ya no van a ver las cosas que se ven actualmente en los reinos de este mundo. Bueno, hablando de la destrucción de los reinos de este mundo, ya podemos ver cómo los profetas del pasado describieron que habría de acontecer. Pero para los que temen el nombre del Señor dice: mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Traerá qué? Salvación. Por lo tanto, entonces, los escogidos de Dios, los que temen el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios, entonces para ellos nacerá el sol de justicia. ¿Y qué es eso? El sol de justicia naciendo para ellos es la segunda venida del Señor, apareciendo para ellos. Por lo tanto, entonces, aparecerá en la mañana, porque el sol de justicia cuando se levanta, cuando nace, es de la mañana, nace por el este, y se ve la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana, la estrella de 6 puntas, la estrella de David. Y esa estrella de David, cuando es vista, entonces le da el saludo y la bienvenida a los hijos de Dios a un nuevo día y a un nuevo reino.
con ese saludo que le da a un nuevo día y a un nuevo reino, para que los hijos de Dios entren a ese nuevo día y a ese nuevo reino. Esto viene a ser la introducción del milenio. Esa estrella, dándole ese saludo, lo que le está diciendo es Shalom. Porque imagínate, después de anunciar que viene el día al viento como un horno y todos los caballos alderán como estopa, después de todos esos anuncios, imagínate, entonces para el pueblo de Dios, para el que teme en el nombre de Dios, entonces el pueblo de Dios tiene que oír unas palabras que le traigan paz. Bueno, si hay un anuncio de destrucción, de juicio, de fuego atómico y de terremotos y de maremotos y de todo ese juicio. Por otro lado, entonces, desde otro ángulo, para los que temen el nombre del Señor, hay entonces un mensaje de paz, un mensaje de Shalom, un mensaje de bienvenida, un mensaje en que se le da los buenos días. Buenos días para entrar a ese nuevo día, que será un buen día para los hijos de Dios. Por lo tanto, entonces, los hijos de Dios pueden decir, no temeré aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, aunque la tierra tiemble, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tiene entonces un mensaje de paz, un mensaje que le da seguridad, un mensaje donde hay promesas de vida eterna, un mensaje donde hay promesa de una transformación para nuestro cuerpo, y teniendo tales promesas que siempre hacen el bien. Más bien, nosotros cuando sabemos que viene la destrucción para los reinos antiguos, para el mundo antiguo, y que todo esto se mueve primero en lo espiritual, y viene muerte espiritual y plagas espirituales, y después vienen las plagas literales y los juicios literales. Cuando vemos todas las cosas, a nosotros nada de eso nos atemoriza, porque nosotros estamos del lado de victoria. Porque nosotros ya no pertenecemos a la edad de la iglesia, ya hemos salido y actualmente estamos en un nuevo día, viendo con nuestros ojos lo que otros desearon ver. Y estando nosotros viendo con nuestros ojos lo que otros desearon ver, entonces sabemos dónde estamos parados nosotros. Sabemos que nosotros estamos, ¿dónde? No estamos ya más en la luna, en la edad no estamos ya más en la edad de la iglesia, porque la edad estuvo representada por la luna. Pero nos fue dicho, sube acá. Nos fue dicho que tuviéramos más arriba, más alto, y más arriba de la luna, más allá. Gloria a Dios. Solamente lo que está es el sol, porque la luna lo que hace es reflejar al sol. Y hay que subir más arriba para recibir entonces la luz de un nuevo día. Entonces tenemos que subir y estar vestidos del sol. Entonces al subir a la edad eterna, a la edad solar, aunque estamos literalmente aquí en la tierra, espiritualmente estamos en el sol. Por eso el profeta Isaías dice, levántate y resplandece. Eso es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61, levántate y resplandece. Pues el capítulo, más bien el capítulo 60, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. ¿Cuál es la luz de los hijos de Dios? La luz de los hijos de Dios es el Señor. Y el Señor en su segunda venida es la luz del pueblo de Dios. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz.
y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque así que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a la luz, a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ahora vea que anuncia aquí, porque ve aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Tinieblas y oscuridad para las naciones, tinieblas y oscuridad en lo político, en lo religioso, en lo económico, en todos los sentidos. Hay tiniebla y oscuridad para las naciones y cada día se van aumentando más y más. Pero para los hijos de Dios dice, mas sobre ti será vista, mas sobre ti nacerá el Señor. Mas sobre el pueblo escogido de Dios nacerá el Señor en su segunda venida. Y sobre ti será vista su gloria, la gloria del Señor en su segunda venida. Será vista esa gloria sobre quién? Sobre los escogidos. Sobre los reinos mundiales será vista la oscuridad y las tinieblas y la confusión de la noche, pero para el escogido será vista la gloria del Señor en su segunda venida. Por lo tanto, fíjese, los escogidos se levantan ¿para qué? Para resplandecer. ¿Qué dijo el Señor Jesús en uno de sus mensajes? Él dijo de la siguiente manera allá en el capítulo 13, verso 43 del Evangelio según San Mateo. Aquí también está, lo podemos ver. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora ustedes pueden ver que durante las 7 edades de la Iglesia, los justos estuvieron viviendo en 7 edades representadas por la luna. Por lo tanto, durante las edades resplandecían como la luna, alumbraban como la luna, porque la luna es la parte de luz en la luna, en el dibujo de las 7 edades de la luna, de las edades. Ahí esa luz que había en la luna eran el grupo de escogidos con el mensaje para su tiempo, y ellos daban luz a este mundo terrenal, la luz que ellos tenían en esa edad, la cual venía a ser solamente un reflejo de la luz del sol. Solamente ellos tuvieron una porción reflejada de la luz del sol. Ahora, ¿cuándo será? No en un reflejo, sino en la realidad, en donde se estará directamente en el sol, hablando en términos espirituales, y están en el sol metidos, están en la segunda venida del Señor, porque a los que tienen mi nombre nacerá el sol de justicia. Ese es el Señor viniendo en su segunda venida. Por lo tanto, entonces, Él tendrá una edad perfecta. Será la edad de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor. Y ahí son colocados los escogidos del tiempo en que nosotros vivimos, y ellos ahí resplandecen como el sol. Por lo tanto, ellos entonces resplandecen como el sol, porque ellos son colocados en esta edad,
en la edad del sol, en la edad de la segunda venida del Señor, y entonces la luz que ellos entonces dan es la luz del sol. Entonces ellos estarán vestidos del sol. ¿Entienden? Vestidos del sol para entonces alumbrar, y encontramos que esa edad perfecta, esa edad gloriosa, es una edad que nos ha tocado a nosotros, y estamos muy contentos de nosotros, viendo con nuestros ojos lo que otros deseamos. En este tiempo de luz en que nosotros vivimos, es el tiempo en que muchos de los santos profetas, de los santos apóstoles y de los santos mensajeros de la piedad desearon vivir. Ellos vieron que este día estaba predestinado, pero ellos entendieron que esto sería después de las 7 edades de la iglesia. Por lo tanto, a nosotros nos ha tocado vivir este glorioso día, y yo les digo a ustedes, bienaventurados nuestros ojos, el que ven lo que fue prometido para este día. Y nuestros oídos son bienaventurados porque oyen lo que Dios tiene para nosotros oír en este día. Porque oyen el mensaje correspondiente para el día que nos ha tocado vivir. Otros desearon este día, y nosotros estamos viendo, oyendo y viviendo en este día. Y estamos viendo el cumplimiento de las cosas correspondientes para este día. Ahora, vamos a dar un pequeño resumen para ya concluir. ¿Cómo sería aquel glorioso día en que el Señor en su primera venida apareció y allí estaba cumpliendo a cada momento cada escritura que tenía que cumplir? No las cumplió todas en un día, pero sí las cumplió todas en un día. Espero que ustedes me entiendan. No las cumplió todas en un día literal, pero sí las cumplió todas en el día que le correspondió, en su edad, en su día, y ese día, allá, le tocó unos cuantos años literal. Y las cosas que estaban señaladas y correspondían para ser cumplidas en su primera venida, todas fueron cumplidas, cada una en el momento escogido por Dios. Así es que cuando él comenzó, cuando él fue bautizado, pues él no podía venir en un borrito blanco allí para ser bautizado, porque eso correspondía ser cumplido ya al final casi de su ministerio. Al comienzo correspondía cumplir las escrituras, luego correspondía cumplir otras, y así en todo su ministerio él estuvo cumpliendo las escrituras que correspondía para cada tiempo, o para cada día, o para cada mes, o para cada ocasión cumplir. O sea que el ministerio de él fue el ministerio de la primera venida, fue el ministerio de cumplimiento de escritura en todos estos 3 años y medio de ministerio. Así es que no se le podía escribir a él: mira, si tú eres el Mesías, tú tenías que haber entrado aquí a Jerusalén en un librito blanco, porque así dice el profeta Zacarías. Él había entrado en otras ocasiones a Jerusalén y nunca había entrado en un burrito blanco. Pero cuando llegó el tiempo para cumplir esa escritura, entonces se montó en un burrito blanco y entró a Jerusalén. Pero en otras ocasiones había entrado y no había entrado de esa manera. Y después de cumplir esa escritura, después que ya estaba cumplida, después no la volvió a cumplir, ya estaba cumplida.
Ahora ven ustedes que cada escritura, cada promesa tiene el tiempo exacto para ser cumplido y no le podemos decir a Dios cuándo la tiene que cumplir. Es Dios el que tiene que moverse la esfera para hacer que se cumpla la escritura que debe cumplirse en ese día, en esa semana, en ese mes, en ese año o en ese siglo. Por lo tanto, las escrituras que están prometidas para ser cumplidas en este siglo XX, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, ya no todos podemos ver. Se cumplirán todas las que tenían que cumplirse en este tiempo. Las que no se hayan cumplido, hay muchas ya que están cumplidas y con nuestros propios ojos hemos visto lo que otros deseaban ver. Por lo tanto, cada una de las que ya ha sido cumplida en el tiempo que tenía que ser cumplida. Las que falten por cumplirse serán cumplidas también en el tiempo correspondiente para ser cumplidas. Ahora, ya sabemos que aquellos que desde el comienzo estuvieron con Jesús y sabían que aquel era del cual Moisés había hablado, porque uno fue a buscar a uno de sus amigos y le dijo, Felipe me parece que fue, o Andrés, Felipe le dijo a Andrés, o Andrés le dijo a Felipe, no recuerdo bien, uno le dijo a otro, mira, hemos encontrado a aquel del cual hablamos, dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y Felipe le dice a Andrés, ahora Felipe le dice a Andrés, ¿de dónde es? De Nazaret. De Nazaret. ¿Ha salido algo bueno de allá de Nazaret alguna vez? No había escrito acerca de Nazaret y de que él el Mesías de Nazaret, de donde dice que ha de venir con Belén. ¿Cómo puede ser que tú estés diciéndome que has encontrado el Mesías del cual habló Moisés y que sea de Nazaret? Pero ya eso de Nazaret ya estaba cumplido en el tiempo que tenía que ser cumplido. Ya hacía como 30 años que estaba cumplido ya eso. Ya es de la historia, pero ellos no lo sabían. Pero hay muchas cosas que Dios hace y la gente no sabe. Cuando Dios la va a cumplir, y algunas veces están esperando que Dios la cumpla, cuando ya hace años Dios ya la va a cumplir. Y después cuando se le da la historia, y se trae la historia de todo lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha cumplido, entonces le dice, ya eso, ya Dios lo había cumplido hace años. Bueno, encontramos que aquellos discípulos que ya sabían quién era aquel Jesús de Nazaret, ellos sabían que los restos de las escrituras que hablaban del Mesías las tenía que cumplir también. Ahora ellos se confundieron un poco en algunas escrituras y fueron en las escrituras de la segunda venida que ellos pensaban que las iba a cumplir en su primera venida. Por eso ya al final, cuando el Señor se va a ascender, entonces ellos le preguntan, bueno Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En el reino de David y en el trono de David que hace sentarse en este tiempo. Y has de reinar, has de comenzar el reino del cual habla la Escritura. Ya le digo, no toca a vosotros saber los tiempos, el tiempo y las razones, no toca a ustedes. Bueno, les tiene que tocar a alguien. No les tocó a los que vinieron en la primera venida del Señor saber el tiempo y la temporada de la restauración del reino de David, sobre el trono de David, sobre el cual se sienta el hijo de David. No tocaba a ellos allá saber, pero en el tiempo del establecimiento del reino de Dios, en el tiempo para sentarse el hijo de David sobre el trono de David, le toca entonces a los escogidos de ese tiempo conocer y saber el tiempo correspondiente en que ellos estarán viviendo para saber la edad
en que Dios estamos. Y reconocer entonces que estamos en la edad del reino, en la edad del reino del hijo de David. Ahora fíjense, el hijo de David. David, después de haber sido unido por Samuel, él vino siendo jovencito, pero vino al reino y a tomar el lugar como rey, a sentarse sobre el trono, ya después de algunos años de haber sido unido. Y para poderse sentar sobre el trono, pues, tuvo que luchar fuertemente. Pero primero ya está unido para poder vencer todas las luchas, todas las batallas por las cuales tenía que pasar. Luego tuvo luchas grandes y estuvo entre los gentiles huyendo porque estaba siendo perseguido por su propio pueblo, y lo encontraron entre los gentiles con un poderoso ejército, y ese mismo grupo de gentiles fue él quien lo llevó, lo subió, lo colocó sobre el trono, allá para reinar, y fue donde primero él comenzó a reinar, fue sobre Judá, fue sobre las dos tribus, allá, y comenzó a reinar allá, y luego, después de pasar cierto tiempo, fue que entonces fue aceptado por el resto de la nación hebrea para reinar sobre ellos, también sobre las otras 10 tribus, pero primero comenzó a reinar sobre un grupo pequeño, sobre 2 tribus nada más, comenzó a reinar como rey. Fue levantado el trono, sentado sobre el trono, y fue coronado como el rey predestinado y ungido por Dios para ser el rey de Israel, pero que lo aceptó, lo recibió primero un grupo pequeño, 2 tribus nada más, pero después el resto, más adelante, lo aceptó también. Ahora ustedes pueden ver que David era el hijo octavo, de los hijos de Isaí. De los 7 primeros hijos, ninguno de ellos fue escogido por Dios para ser rey sobre Israel. Y esos 7 hijos de Isaí representan a los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Pero después del 7 viene el menor, que es el número 8, y entonces ese fue el que fue escogido, del cual nadie pensaba que habría de ser escogido para ser rey. Pero ese fue escogido y fue ungido por Dios para ese trabajo. ¿Y eso representa qué? Eso representa al octavo, porque son 7 mensajeros de las 7 edades, pero cuando aparece un octavo, ese viene a ser el ángel fuerte, ese viene a ser el ángel que desciende del cielo con el arco celeste sobre su cabeza y que ruge como un león, y cuando ruge 7 truenos emiten en sus ojos, y usted encuentra en la historia que la historia y la profecía se juntarán de tal manera que la realidad será el testimonio del cumplimiento de lo que ha sido prometido. Ahora usted puede ver entonces dónde estamos en este tiempo, y usted puede entender que así como David fue el octavo hijo, el hijo de los 7 mensajeros de las 7 edades, ¿quién aparece? Apocalipsis 11, que es el octavo y último, porque siendo el octavo, 8 habla de eternidad, por lo tanto será un mensajero eterno, será un mensajero con un mensaje eterno para una edad eterna. Por lo tanto, usted encontrará que el mensaje último, el último mensaje lo trae el ángel fuerte de Apocalipsis 10. Después de ese mensaje no vienen más mensajes. Para las 7 edades ya terminaron los mensajes de las 7 edades, pero después que termina esos mensajes viene el último mensaje que estará siendo predicado sobre la tierra, que es el mensaje del Evangelio del Reino, el cual mensaje está ordenado para ser predicado por Moisés
y Elías. Bueno, ya ustedes pueden ver entonces que Moisés y Elías será el octavo mensajero. Después que terminan los 7 mensajeros, entonces aparece él en la escena y él tendrá el ministerio de Moisés, tendrá el ministerio de Elías y tendrá el ministerio de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, que será entonces todas estas promesas, porque después de ahí no hay nada más. No hay otra promesa para que venga otro después de ese profeta que tiene que venir. Ahora, cuando en el tiempo de la primera venida del Señor estaban allí disfrutando los escogidos, disfrutando aquellos tiempos de cumplimiento de las promesas de Dios, ¿cómo se sentirían ellos? De seguro se sentirían tan contentos y tan felices en esos momentos gloriosos que a ellos no les importaba morir si tenían que morir. Ellos estaban tan contentos y tan felices viendo el cumplimiento de las promesas que ellos daban gracias a Dios por lo que estaban viendo, y ellos eran bienaventurados de toda la gente que había sobre la tierra. Aquellos habían sido escogidos para él y estaban viendo. Ahora encontramos que aquello que sucedió, aquella profecía que fue dada por un profeta, por Zacarías, que el Mesías habría de venir montado sobre un burrito blanco, hijo de Asna, y allí también fue visto el pueblo como actuaría. He dicho que el pueblo estaría actuando de cierta manera, y así fue la manera en que actuó el pueblo en esa ocasión. Miren, Isaías 9:9 dice, Zacarías 9:9 dice, aquí cómo haría el Mesías, y dice también cómo haría el pueblo escogido, cómo haría el pueblo que vería que aquel era el Mesías, cómo actuaría. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Ahora le he dicho que dé voces de júbilo, de alegría. ¿Y qué cosas habría de decir? Las cosas que habría de estar diciendo, cosas de júbilo que habría de estar diciendo, es lo que fue dicho, lo que estuvo diciendo allá en el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos capítulo 11, donde dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Escuchen bien, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. ¿Y qué era lo que venía? Lo que venía era un joven montado sobre un burro. Pero estos que habían visto que sus ojos habían sido abiertos, ellos estaban viendo la venida del reino. Y el mismo Jesús había dicho, y el Señor el Bautista había anunciado el reino de los cielos se cercano. Pero cuando vino Jesús, el mismo Jesús dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. Y era, ¿qué? La palabra encarnada en mi nombre. Porque el reino de Dios consiste de la palabra, así es que allí estaba la palabra, allí estaba el reino de Dios
el reino de los cielos en medio del pueblo. Ellos estaban viendo ya el reino de David que venía, y venía el reino de David, conforme a como estaba prometido, pero Israel lo rechazó. Y decían, Osana en las alturas. Ahora, vean que todo lo que significaba un acontecimiento tan sencillo, pero que escandalizó a los religiosos de aquel tiempo y a las religiones de aquel tiempo, los escandalizó. ¿Por qué? Porque allí estaba un joven que ellos no creían que era el Mesías. Estaba un joven tomando las escrituras que hablaban del Mesías y caminando normalmente, y ellos no podían creer que ese era el Mesías y que ese era el cumplimiento de lo que dijo Zacarías. ¿Cuántas interpretaciones tendrían de eso? Pero la interpretación estaba delante de ellos allí, y había allí algunos bienaventurados que estaban viendo y entendiendo lo que estaba sucediendo. Estaban viendo lo que otros habían deseado. Y aquí encontramos en este siglo XX que un profeta más grande que Zacarías ha dicho algo que tiene que acontecer. Y es una repetición, él dice, el Señor aquí y muestra aquí y profetiza sobre la repetición de lo que había dicho el profeta Zacarías. Dice, hoy en los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía sobre este pequeño grupo que viene con él. Este pequeño grupo, ¿con quién va a venir? Con él. No es el grupo de Lutero, porque el grupo de Lutero vino por Lutero. No será el grupo de Wesley tampoco, porque el grupo de Wesley vino con Wesley. Será el grupo que viene con él. Será el grupo que viene con él en su segunda venida. Será el grupo que estará con él en su segunda venida. Será el grupo que le recibirá en su segunda venida. Y entonces caminará hacia adelante con él en su segunda venida. Y ese grupo que viene con él en este pequeño burrito va a sobrevivir sin duda ni denominación, clamando Osana al Rey que viene en el nombre del Señor. Ahora miren ustedes, un grupo que viene con él, con el Señor en su segunda venida, y el Señor en su segunda venida viene como el león de la tribu de Judá, como el Rey de reyes y Señor de señores. Viene como el Hijo de David. Entonces, ese grupo que viene como el Hijo de David, ese grupo que viene como el león de la tribu de Judá, dice aquí, el cuarto Elías dice, ese grupo que viene con él sin duda ni denominación, viene como clamando Osana a quién, Osana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la cuestión hoy? ¿Cuál es la pregunta hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte? En esta tarde, en esta noche, ¿cuál es la atracción en la cima del monte de Dios? Aquí se dice, y el profeta Zacarías dijo, ustedes recuerden que Sion representa a la novia y Jerusalén representa a Israel. Amén. Encontramos que esta bendición es una bendición que tiene doble cumplimiento. Sí, señor. Para gentiles y para judíos. Primero fue para los judíos y luego lo rechazaron, y entonces cuando se cumple la segunda venida, entonces
esa profecía vuelve a se cumple de bendición para el pueblo que está entre los gentiles. Y fue dicho: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora vemos que el cuarto día volvió a profetizar un nuevo cumplimiento de esta profecía en medio de los escogidos. Así es que en el cumplimiento de esa profecía podemos ver la actitud que asumirán aquellos que tendrán ojos para ver y oídos para oír lo que el Señor tenga en su segunda venida. Y ellos verán el cumplimiento de todas estas profecías que están señaladas para la segunda venida. Y ellos verán el reino de Dios viviendo en poder conforme al orden de tu venida. Ellos estarán viendo la venida del reino. Por lo tanto, el júbilo o el regocijo será grande en medio del pueblo. Porque aquí el profeta Zacarías dice: regocíjate, da voces de júbilo. Imagínate, tiene el año de jubileo. Entonces, las voces tienen que ser conforme al año que están viviendo, al año de jubileo, un año de regocijo, de jubileo para todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros sabiendo estas cosas y viendo cómo Dios se ha estado moviendo en la escena para traer a cumplimiento esas profecías que estaban señaladas para este tiempo, entonces nosotros sabemos que estamos viendo con nuestros propios ojos lo que muchos desearon, lo que otros desearon en las edades pasadas. ¿Cuántos en la primera edad de la iglesia desearon la venida del Señor? En aquel tiempo estaba en cierto ambiente todo el pueblo, de tal manera que estaban esperando la venida del Señor para aquellos días. Y el apóstol Pablo tuvo que comenzar a enumerar, por su ojo profético, por su ministerio profético que tenía, pudo ver para qué tiempo caía la segunda venida del Señor y las cosas que tenían que acontecer, y comenzó a explicarle al pueblo: tiene que acontecerle esto y esto y esto y esto y esto primero, antes de la venida del Señor. Bueno, todos ellos desearon que hubiera sido en su tiempo, pero no fue en el tiempo de las edades de la iglesia. O sea que todo esto fue señalado y fue diseñado por el Señor para que todo esto fuera cumplido al final de las edades. Bueno, en la página 134 del libro de los sellos nos he dicho por el cuarto día que cuando el Espíritu Santo llega a encarnarse, entonces los escogidos, los santos, le coronarán. Todos le coronarán como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que también Ireneo también supo sobre esta cosa y dijo que cuando las edades hubieran terminado, entonces los santos lo coronarían Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces sería que el Señor vendría cuando las edades hubieran terminado. Luego todos ellos vieron en forma profética las cosas que acontecerían y para qué tiempo estaban, pero nosotros estamos viendo con nuestros ojos lo que otros desearon. Lo que otros desearon, nosotros lo estamos viendo, todo va desarrollándose
cómo va Dios cumpliendo cada cosa conforme a como Él ha prometido. El resto de las cosas que faltan de ser cumplidas, Dios también las cumplirá. Por lo tanto, es motivo para todos nosotros de gozo, de regocijo, en este tiempo en que estamos nosotros viviendo, porque es un tiempo de visitación de parte de Dios. Bueno, en la primera venida del Señor, Jesús dijo, hablándole a Israel, dijo, si tan solo conocieras el tiempo tocante a tu visitación, a la visitación de Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es una visitación de parte de Dios para Dios, entonces cumplir todo lo que Él ha prometido. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en el tiempo de la visitación de Dios. Y nuestros ojos están viendo lo que otros desearon, lo que muchos desearon, muchos de los santos, o todos los santos de Dios desearon, ver con sus propios ojos, estando aquí en la tierra, ver realizado todo lo que Dios estaba hablando a través de ellos y lo que había hablado a través de otros anteriores a ellos. Ellos desearon verlo, pero a nosotros nos ha tocado verlo con nuestros ojos, lo que fue prometido para este tiempo. Así es que el tema de esta noche, de esta tarde, arriba, viendo lo que otros desearon. Yo creo que debe ser motivo de alegría, de regocijo, de júbilo para nosotros. Y yo entiendo que ese es el motivo de tan grande jubileo en medio del pueblo de Dios en este tiempo, y de lo que haría el pueblo al ver lo que con sus propios ojos está prometido que verían. Lo que el pueblo haría también fue dicho, fue profetizado lo que el pueblo haría. O sea, fue profetizado lo que, cómo el pueblo actuaría en este tiempo. El pueblo que vería con sus ojos y entendería lo que estaría viendo, porque estaría viendo el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Bueno, yo creo que no hay palabras para explicar todas estas cosas que Dios está cumpliendo en este tiempo. Y solamente podemos ir a la Escritura y siempre mostrarla a través de la Escritura las cosas prometidas para este tiempo, y luego mostrar la realidad y el cumplimiento de ellas. O sea, con nuestros propios ojos entonces nosotros vemos lo que está sucediendo, y al ver lo que está sucediendo vamos a la Escritura y vemos que eso fue lo que fue prometido que estaría sucediendo en este tiempo. Bueno, ¿y quién puede impedir entonces que los que ven estén de regocijo, estén de jubileo en este tiempo? Es tiempo realmente de jubileo para todos nosotros, porque estamos en el año del jubileo, en la edad del jubileo. Así es que, ¿qué podríamos decir? Solamente hay una palabra que podríamos decir, y es que estamos jubilosos. Estamos de acuerdo, gloria a Dios, al tiempo, a la edad en que estamos viviendo. Cuando uno entra en la edad, produce aquello que corresponde producir a esa edad. Y hemos entrado a la edad del jubileo, imagínense. Vamos a estar tristes. La edad del jubileo y el año del jubileo lo que produce el regocijo, alegría del jubileo y el mensaje del jubileo para el pueblo de Dios. Para el mundo, entonces, ¿de qué? Para el mundo es más bien motivo para traerle tristeza a ellos, porque
al darse a conocer que el tiempo de los gentiles ha terminado, el tiempo de los reinos terrenales ha terminado, entonces eso les trae tristeza. Bueno, ellos quizá algunos estaban muy bien acomodados en lo material y no sabían que un día Dios le pondría fin a los reinos terrenales para entonces él comenzar un reino con sus hijos en el cual no estarían los que hacen maldad, no estarían los perversos, sino que todos ellos entonces arderían como estopa todos los que hacen maldad. Bueno, estaría de más preguntarle cómo están ustedes, ¿verdad? Realmente yo estoy muy contento, muy feliz. Yo estoy de jubileo en este tiempo que estamos. Y yo sé que ustedes también. Por lo tanto, no tenemos nada que envidiarle a ninguna de las edades de la iglesia a través de las 7 edades. A nosotros nos ha tocado un tiempo superior al de ellos. A ellos les ha tocado un tiempo superior, entonces resplandezcamos como el sol. Estamos resplandeciendo como el sol en este tiempo en que estamos viviendo, por lo tanto, realmente un tiempo que con... Fíjese, quiero explicar un poquitito nada más. Jesús, cuando apareció, él dijo que era la luz del mundo. Luego, cuando terminó su ministerio, entonces más adelante comenzó. Todo lo que habría de venir estaba en él. Luego, cuando él terminó su ministerio, entonces por 2000 años estuvo viviéndose las 7 edades de la iglesia, y todo eso fue el producto de lo que él hizo en su ministerio en su primera venida. Por lo tanto, entonces encontramos que en su segunda venida, ahí viene todo, está todo en la palabra, y toda la luz y toda la revelación y toda la bendición que haya para el milenio y para la eternidad, está todo en la segunda venida. Y todo el trabajo que será hecho en la segunda venida será para el bien, para el beneficio de todos los hijos de Dios durante el milenio y durante toda la eternidad. Por lo tanto, en su segunda venida viene a reclamar. Viene a reclamar sus escogidos, a los que están vivos y a los que partieron. Viene también a reclamar esta tierra para ponerla nuevamente en las manos de los hijos de Dios. Viene a reclamar todo lo que pertenece a los hijos de Dios. Y viene a reclamar todos sus súbditos para su reino. Así que vean ustedes, en su primera venida vino a redimir y en su segunda viene a reclamar. Por eso viene como el león de la tribu de Judá, aunque Juan cuando miró y vio un cordero, pero era un león. Y un cordero porque eso representa la forma sencilla y humilde en que se cumple la segunda venida del Señor. Pero podríamos decir muchísimas cosas en esta noche, pero ya el tiempo se nos ha acabado, pero tenemos por delante una eternidad para platicar, para hablar de todas las bendiciones de Dios. Así es que lo que ha comenzado no terminará, sino que continuará hacia adelante por toda la eternidad. Porque nosotros hoy estamos viendo con nuestros ojos lo que otros desearon. Así es que, ¿cuántos desearon en aquellos días ver la venida de los reinos de Dios en poder, conforme a la orden de su venida? Y un sinnúmero de cosas más que están señaladas para la segunda venida, pero nosotros hemos tenido el privilegio de ver con nuestros ojos y de estar aquí presentes en este tiempo para ver con nuestros ojos lo que otros desearon.
Bueno, ha sido una grande bendición estar entre ustedes en todos estos días, gozando entre ustedes y como el grupo de escogidos de este tiempo, de la edad de la piedra angular, no hay ningún otro grupo. Es realmente un grupo entendido, porque podríamos decir también de nosotros, ayer Daniel habló Zacarías. Usted vio cómo habló Zacarías, dijo cómo haríamos nosotros en este tiempo. De nosotros habló el hermano Branham también, de nosotros habló Daniel, que dijo que en este tiempo final los entendidos entenderían. Entonces verían con sus ojos y entenderían lo que estarían viendo. Y encontramos que del grupo de este tiempo, todos los profetas hablaron del grupo escogido de este tiempo. Así es que este grupo escogido de este tiempo es un grupo realmente delante de Dios, un grupo muy especial. Por lo tanto, viva de acuerdo a lo que usted es. Vive una vida santa y agradable delante de Dios, sin pelea los unos con los otros. Imagínense que una de las cosas que dice Dios en su palabra, dice que aborrece, él dice de unas cuantas cosas que él aborrece, en Proverbios no recuerdo, lo estuve leyendo hace algún tiempito atrás y no recuerdo bien, de unas cosas que Dios aborrece, y dice que aborrece el corazón que maquina malos pensamientos, y dice también que aborrece también al que enciende contienda o algo así entre los hermanos, rencillas entre los hermanos. Y si uno se pone a examinar todas estas cosas que Dios aborrece, entonces usted y yo tenemos que cuidarnos de esas cosas. Esas cosas, entonces el grupo de este tiempo es un grupo escogido en donde no podemos estar, usted sabe, en peleas, en contiendas, ni nada de esto, ni en celos, ni en ira, sino en armonía, en el amor divino, porque en el amor divino están todas las cosas, todas las virtudes están en el amor divino. Cada vez que hace falta el mérito, tiene que manifestarse en aquellos que están en la edad del amor divino, que es la edad de la piedra angular. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que saber de dónde somos, saber de qué edad somos y vivir de acuerdo a nuestra edad, la vida que corresponde vivir en nuestra edad. Está dicho en la Escritura del Santo, santifíquese todavía. En nuestra edad eterna, es una edad para vivir vidas santas delante de Dios. Nadie puede pensar, bueno, ya salimos de las edades, ahora podemos hacer algunas cosas que en las edades eran malas. No, lo que era pecado en las edades, en otros tiempos pasados sigue siendo pecado en todos los tiempos. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a vivir como es agradable delante de Dios. El santo, santifíquese todavía. El justo, justifíquese todavía. Y para el mundo, entonces es dicho, el sucio, ensúciese todavía. Eso es lo que es dicho para el mundo, que va a ser destruido, pero para los escogidos, para los que temen el nombre del Señor, el Señor en su venida aparece como el sol de justicia, y entonces les da ese mensaje de bienvenida, y encontramos entonces que somos llamados a vivir vidas agradables delante de Dios, no imitando al mundo, no imitando las cosas del mundo o siguiendo las cosas del mundo, sino haciendo conforme a la palabra de Dios. Siempre en el mensaje de la edad de la piedra angular ustedes escucharán que
somos llamados a vivir vidas santas y agradables delante de Dios. Bueno, yo espero que siempre ustedes vivan de esta manera, que dice la palabra de Dios. Me alegraba mucho de estar entre ustedes y poder estar caminando entre ustedes, y no me he sentido extraño entre ustedes, allá en Puerto Rico, cuando estoy allá en Puerto Rico entre los hermanos, después de los cultos también, y entre los hermanos allá yo estoy entre ellos, porque soy uno más entre los hermanos, y así quiero ser siempre en medio de todos los hermanos de los diferentes lugares, un hermano más entre los hermanos, y traer la palabra, el mensaje que Dios me da para todos ustedes. El que Dios me haya dado este mensaje y el que yo sepa ciertas cosas que Dios ha estado cumpliendo, eso no me hace ser más grande entre ustedes, sino ser igual a ustedes. Así que estas cosas, pues, aunque las entendemos, seguimos siendo iguales, seguimos siendo hermanos los unos de los otros, y mi propósito siempre ha sido, es y será, el bien de todos ustedes. Todo lo que sea de bendición y de beneficio para todos ustedes, todo lo que Dios me dé para ustedes, es de traerlo para ustedes, es de predicarlo para el bien de todos ustedes. Así es que tengo que decirle que me he gozado en grande manera entre ustedes, y espero que ustedes no se sientan tristes ahora, ya que no nos hemos de ir de ustedes. Porque yo seguiré con ustedes y ustedes conmigo, yo seguiré en vuestro corazón y ustedes en mi corazón. Así es que seguimos, todos juntos estamos en el mismo lugar todos. Estamos en la edad de la piedra angular, así que estamos juntos ahí. Lo que pasa es que, fíjense, cada hermano entre los hermanos, una familia vive en este lugar, otra familia vive en la otra casa, y así pasa también en cuanto a lo espiritual. Un grupo de escogidos vive en este país, otro grupo de escogidos vive en aquel otro pueblo, en este mismo país, otro grupo de escogidos vive en otro país, en tal pueblo, y así están en diferentes lugares, pero estamos en el mismo sitio, en la misma edad de la piedra angular todos, nos visitamos los unos a los otros. Yo les visito cuando puedo y cuando Dios me ayuda a hacerlo, y disfruto la estadía entre ustedes, y nunca les digo adiós porque esta edad no es edad para despedirse. Esta edad solamente nos decimos hasta la próxima o hasta luego. Nos volveremos a ver, porque tenemos promesa de que nos volveremos a ver nosotros. Así que algún día estaremos todos juntos y entonces disfrutaremos más abundantemente lo que Dios tenga para ese tiempo. Mientras tanto, pues nos quedamos cada cual en el sitio donde Dios nos ha colocado. Al que Dios colocó en un país, pues se queda en ese país viviendo; al que lo colocó en cierta área, pues por ahí se queda viviendo y sirviéndole a Dios y reuniéndose con el grupo de escogidos que se reúne para oír el mensaje correspondiente a la edad que está viviendo la persona. Los que están viviendo en la edad luterana se reúnen allá en la denominación luterana porque ellos son luteranos. Y los que son wesleyanos se reúnen allá en los wesleyanos, o en la congregación wesleyana o lo que sea, porque ellos han creído que son de ese tiempo o de esa edad. Este es el mensaje que creen. Pero ya sus edades han pasado. Ellos están, más bien, usted sabe,
viviendo en un espejismo, pero nosotros tenemos que vivir la realidad de nuestra vida, de lo que nuestros ojos ven, y tenemos entonces que oír lo que corresponde para nosotros oír y reunirnos todos juntos para oír lo que Dios tenga para nosotros escuchar en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Bueno, en cuanto a nosotros allí en Puerto Rico, y nuestro hermano Miguel también, y nuestro hermano Julio, siempre haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que todos estos mensajes que son predicados en diferentes lugares y allí en Puerto Rico lleguen hasta ustedes, para que ustedes puedan saber y puedan oír lo que Dios tiene para la edad de la piedra angular, la edad del año del jubileo. Así es que en nuestra parte la haremos nosotros, ustedes háganla ustedes para estar reuniéndose para oír el mensaje correspondiente para este tiempo. Y mantenerse siempre unidos en el amor divino. Pero todo lo que hay para los escogidos de parte de Dios son las bendiciones que Él tiene. No queremos juicio y queremos más bien las bendiciones. Por lo tanto sabemos entonces cómo hacer para recibir las bendiciones de Dios. Bueno, parece que enviaron algunos consejitos en medio del mensaje, pero todo esto todo es para el bien de todos nosotros. No queremos perder una bendición tan grande, la cual nuestros ojos pueden ver, la cual otros desearon y nosotros la podemos ver, no queremos perderla por algunas cosas que no sean correctas, sino que queremos estar correctos en todo, queremos estar bien en todo y queremos conocer todo el consejo de parte de Dios para recibir las bendiciones de Dios, ser bendecidos por Dios. Bueno, voy a tener que hacer una pausa para entonces así decirle hasta luego. La próxima vez que les predicaré será quizás a lo mejor a través de alguna cinta o alguna película o no sé en qué otra forma. Así es que Dios les bendiga, haremos esta pausa aquí y continuaremos en alguna otra ocasión o en el próximo culto, quizás no sé cuándo. Así es que seguiremos gozándonos en este tiempo en que nosotros estamos viendo lo que otros desearon. Bueno, por eso es que nos sentimos de la manera que nos sentimos. Lo mismo que usted ha estado viendo que yo lo he estado viendo. Y por eso es que lo estamos predicando. Si no lo estuviera viendo, no lo estuviera predicando. Y para que otros lo puedan ver, pues hay que predicarlo. Y para que otros lo puedan creer, pues hay que predicarlo también. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así es que la revelación es obtenida por los escogidos. Cuando oyen la palabra, entonces Dios se mueve la escena y entonces le permite ver el cuadro completo y entonces puede decir la persona, ahora sí que veo. Ahora sí que veo eso que dice ahí la Escritura. Antes había leído, pero ahora veo de verdad. Ahora entiendo lo que eso significa. ¿Sabes? Porque el cumplimiento de lo que está escrito, el cumplimiento de eso es el significado, de eso es lo que significa lo que está ahí escrito. Bueno, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y no sé qué otra cosa decirle a ustedes. Yo sé que ustedes, al igual que yo, están viendo lo mismo que yo he estado viendo.
Por lo tanto, entonces, la gente que ven tanto, entonces uno no tiene casi palabras para hablar, y tampoco sabe ni cómo despedirse de ustedes, ya que no nos despedimos, sino que nos decimos hasta luego, y no sabe tampoco uno cómo expresarle el agradecimiento por todo lo que ustedes hacen por nosotros, y por todas estas bendiciones que ustedes nos permiten disfrutar entre ustedes. Esas bendiciones que ustedes tienen, que comparten con nosotros, pues no tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento en todo. Por lo tanto, lo único que puedo decirles es que estoy agradecido de ustedes en todo y en todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Digamos entonces, trabajando unidos, trabajando juntos en el reino de Dios, todos juntos, sin desmayar, porque nuestro trabajo no será en vano. ¿Por qué? Porque con lo que nosotros hemos visto, yo creo que eso nos da motivo a nosotros para trabajar y hacer todo lo que haya que hacer en este tiempo. Y no nos avergonzamos de las cosas que tengamos que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Eso que podría avergonzarnos nosotros hacer algo fuera de la palabra, y hacer algo desagradable delante de Dios, o pecar delante de Dios, algún hermano pecar, eso sí tiene que avergonzarnos, pero actuar de acuerdo a la palabra, eso más bien es un honor y es honra para la persona. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Esta gran visitación, el Señor en su primera venida allá en Nazaret, donde Él se crió. Mire, nosotros, aquí en Santiago, donde nos hemos criado, el Señor nos ha visitado. Una gran visitación con la palabra viva, eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Dice la palabra